¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República en este jueves 17 de octubre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. Ya está en la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto para el próximo año con un monto de 6.426 millones, 287 millones menos que el actual. Como en presupuestos anteriores, los ingresos programados no alcanzan para cubrir el gasto previsto. En concreto, hay un desfinanciamiento de 755.8 millones de dólares que representa el 15% del presupuesto total. Para poder corregir ese déficit, el gobierno tendrá que endeudarse. Entre las preocupaciones externadas por los diputados que analizan este plan de gastos está precisamente el endeudamiento en que incurrirá el Estado y que la deuda supere el umbral del 70% del Producto Interno Bruto. En esta discusión es importante preguntarse, ¿cumple este presupuesto con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal? ¿Cuáles son las prioridades de este plan? ¿Es el área social una prioridad del Ejecutivo para 2020? De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana, pero no descuidaremos también la emergencia generada por las lluvias que han azotado al país en los últimos días y que han requerido la atención de todo el aparato estatal. Comenzamos. Bien, y para hablar de estos temas damos la bienvenida a Carolina Recinos. Ella es comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno. Carolina, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto, muy bien, gracias. Gracias por invitarnos, gracias por darnos la oportunidad de conectarnos con esta audiencia y poder compartir que son temas de interés de la población, porque son temas del Estado. El gobierno administra los intereses de la población, así que buenos días. Carolina, en los últimos días el país se ha visto seriamente afectado por esta situación de lluvias, esta situación atemporalada que ha dejado a decenas de familias sin una vivienda. Se hablan hasta el momento de 8 personas fallecidas por esta condición climatológica y unas 1.800 personas albergadas. ¿Cómo se está viendo desde el gobierno esta situación para las familias y de qué forma se está actuando? Bueno, mira, primero lo que hay que decir es que nuestro país es un país que todavía no ha superado sus vulnerabilidades. Así que mientras nosotros no actuemos responsablemente y reestructuremos todo lo que es el desarrollo urbano y la revisión de una planeación desordenada, de una planeación inexistente para un crecimiento desordenado, siempre las lluvias y cualquier otro fenómeno natural nos va a afectar profundamente. Y es una lástima porque a quienes más afecta es a la población más pobre, a la población que ha tenido que emigrar y concentrarse más en el área metropolitana o en los centros poblacionales mucho más intensos del país. Fíjate que tuvimos que habilitar 23 albergues a nivel nacional. O sea, 23 albergues, alrededor de 370 familias albergadas que todavía están en estos lugares, que hay que trabajar por su retorno. Algunos probablemente no lo van a poder hacer de forma inmediata. Tuvimos 3 puentes afectados, quizás el más difícil fue el de Jiquilisco, Chalatenango, Usulután, La Paz, Sonsonate y San Salvador. Se vieron bastante afectados por este tema de la lluvia. Fueron alrededor de 135 derrumbes que atendió el Ministerio de Obras Públicas y Fovial a lo largo y lo ancho de todos, sobre todo estos departamentos que te mencionaba. Más de 4.000 metros cúbicos de material de deslizamiento tuvo que ser retirado de todas las carreteras. Alrededor de 60 árboles obstaculizaron el tráfico, no se lograba, digamos, tener una actividad normal. Bueno, ya la lluvia lo hacía más difícil. Hubieron 3 viviendas afectadas en el municipio de San Salvador, 40 escuelas afectadas con daños, 19 escuelas en La Libertad, en San Miguel, 9 en San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate, y nuevamente vuelve a salir el tema de las cárcavas. Sí. El tema de las cárcavas, que es un tema complicado. Sobre todo en la colonia Santa Lucía, que es la más afectada por eso. Pero fíjate que ayer se hacía una supervisión y todo lo que está alrededor del río Las Cañas está dando problemas bien críticos, ¿verdad? Estas 6 cárcavas se están viendo ahorita.
y incluso se dañaron algunas estaciones de bombeo de ANDA, pero afortunadamente ya se rehabilitaron todos, y tenemos que lamentar que sí hubieron de forma oficial contabilizados hasta el día de ayer 6 fallecidos y un desaparecido. Pero lo más grave es esto, es la cárcava de Santa Lucía. O sea, es una cárcava que está ubicada y afecta a una zona, una zona muy bonita, de unas casas muy bonitas, es clase media, ¿verdad?, que sea un poquito más alta, vamos a ver una negligencia que se ve expresada en la forma en que se ha profundizado esto, que a nosotros nos preocupa mucho. Te comparto este tema, ¿verdad? Te comparto esto. Fíjate, toda esta área, todo este, digamos, Santa Lucía, toda esta área está afectada. Mira, esto no es un río, esto es parte de la fractura que ha tenido toda esta zona aquí, y todo esto ha tenido una evolución desde 1999, ¿verdad? Nos decía ayer los técnicos del MOB y además otros técnicos especialistas que habían llegado, que desde 1999 se da este desarrollo habitacional, no esta parte, pero sí todo este desarrollo habitacional, y se conectan todas las aguas que caen hacia este lado, desde 1999, ¿verdad? Se empiezan... Carolina, ¿y ustedes han establecido, por ejemplo, hasta el momento, hasta lo que se ha logrado registrar de todas estas afectaciones, un monto, recursos de los que dispone el gobierno para poder atender a todas estas personas? Bueno, el presupuesto cuenta con un monto que siempre está destinado para las emergencias, no se puede utilizar para otra cosa. La Comisión Nacional de Protección Civil está constituida, pero se reactiva en ese momento, establece según su diagnóstico los daños, e inmediatamente se solicitó los primeros fondos, ¿verdad? Se destinaron un fondo de 2.5 millones para poder atender inmediatamente lo que fuera necesario, y entre esas las cosas emergentes, ¿verdad? Las cosas urgentes. No tiene que ver con la licitación que ya se había hecho durante los primeros 100 días de la obra de contención y de protección de 3.2 millones que están destinados para esto, pero que ahorita hay que reevaluar realmente cuál es el tipo de obra que se va a hacer ahí, porque ahí hay, esto es un relleno. Esto es un relleno, o sea, esa parte que yo te señalaba, que está dentro de un círculo, es parte de una construcción que se autorizó, y eso es lo que el presidente ha ordenado, que se investigue inmediatamente sobre un relleno. Entonces ahí... Se autorizó sin cumplir los requisitos. Es correcto, me imagino, nosotros presumimos que sí, porque cuando el relleno se tiró, abajo quedaron tuberías, y no sabemos si las sellaron o no las sellaron, y si esas que originalmente estaban han estado filtrando recurrentemente esto, ¿verdad? Ese relleno tuvo ya sus primeros problemas en 2005. Fíjate, en 2005 tuvieron problemas, lo resolvieron más o menos. En 2008 tuvieron otro evento que hubo desbordamientos, hubieron derrumbes, y todo estaba relacionado al manejo de las descargas y lo que iba bajando de nivel el río Las Cañas. Luego en 2010, según nos planteaban, en 2010 se hicieron unas terrazas con el mismo material que tiene el lecho ahí de donde está la cárcava, que es como un suelo así como piedra pómez, ¿verdad? Una tierra blanca toda rara, que cuando le cae el agua se disuelve, o sea, no es sólido. Entonces en el 2010 parece que gastaron como 1 millón, ¿verdad? Hicieron unas terrazas con el mismo material, pero no las conformaron bien, de tal manera que en el 2016, 6 años después, esa misma escorrentía desplomó un muro que estaba ahí, un muro, digamos, un guardanivel que estaba ahí. Entonces en el 2016 esto se agrava, y del 2016 para esta fecha no se hizo absolutamente nada para que este problema no llegara a los niveles que estamos. Yo estuve personalmente ahí en la madrugada, porque hay que darle atención y hay que darle seguridad a la población. O sea, es difícil salir de sus casas, es difícil dejar sus animalitos, es difícil dejar algo que te ha costado un sacrificio de años, y cuando estábamos ahí se desplomó una casa.
O sea, fue terrible. De hecho, terrible. Estas personas que han perdido su vivienda, Carolina, ¿cómo el gobierno les va a responder? Pues fíjate que nosotros, con una vivienda o una... No, realmente, imagínate qué herencia. Imagínate 182 familias, o sea, 4 meses de estar gobernando y de repente aparecen 182 familias que nunca fueron atendidas y que ahora requieren de la intervención del Estado. Por supuesto que hay que buscar una manera de apoyarles y nosotros no les vamos a dejar abandonados. No les vamos a dejar abandonados que después de 20 años de venir sufriendo el abandono del Estado, en los primeros 100 días nosotros decimos hay que hacer una obra. Vamos a tener unas reuniones con ellos, ahí estoy viendo unas imágenes, es difícil la situación que ellos están viviendo y en ningún momento nosotros los hemos dejado. ¿Tiene recursos el gobierno, Carolina, para poder atender a todas estas personas afectadas que han quedado sin vivienda? Pues habrá que hacer un análisis con todas las instituciones y con ellos, porque en el diagnóstico nos van a aparecer personas que tienen seguros, otras que no tienen seguros, otras que están pagando en instituciones bancarias del sistema comercial, otras que puedan estar pagándole a Fonavipo. Entonces vamos a hacer todo un resumen de esto para ver qué es la solución que les vamos a buscar y si se puede o no se puede hacer algo ahí, porque esto de verdad que vamos a traer especialistas, nosotros no vamos a ser irresponsables ni por nuestra propia cuenta decir ya esto está bien o no está bien. Aquí hay un daño, hacer un diagnóstico realmente hay un daño terrible, hay un daño difícil. Imagínate, hay un colector que viene desde aquí y no sabemos, o sea, hay que abrir todo esto. Hay que abrir, y habían muchos ingenieros ahí que nos decían que esta es una de las obras que para ellos las plantean como los retos de su profesión. Imagínate, y 182 familias que les engañaron, que les hicieron comprar ahí, que dieron permiso y ellos creyeron pues que estaban en una situación estable y definitivamente no han estado así. Bien, vamos a hacer la primera pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Puede encontrarnos en las diferentes cuentas que aparecen en pantalla en este momento. Estamos en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Volvemos. Estamos de regreso. Esta mañana nos acompaña en el estudio Carolina Recinos. Ella es comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno. Carolina, sobre esta situación de las lluvias, ¿qué tan ágil ha sido la capacidad de respuesta del Ejecutivo? Y le pregunto esto porque se han conocido algunos señalamientos de una tardía respuesta por parte del Ministerio de Educación para poder suspender las clases, por ejemplo. Mira, 3 días antes, o sea, vamos a ver, 2 días antes que se declarara ya la emergencia y la alerta naranja, ya había sido anunciado la llegada de este fenómeno, de esta baja presión, y ya estaban constituidos los equipos. O sea, nosotros no trabajamos el día que se declaró la emergencia, ya estábamos trabajando, ya se había reunido la Comisión Nacional de Protección Civil. De hecho, el lunes en la mañana se visitó de parte del ministro de Gobernación y del ministro de Obras Públicas la Cárcava de Santa Lucía y todos los medios cubrieron la visita de nuestros ministros, que no es una visita de cortesía, no es una visita, bueno, claro que a nosotros nos gusta visitar a toda nuestra gente, pero no fue una visita social, fue precisamente para ver cómo estaba la Cárcava, porque sabíamos que las lluvias iba a complicar la situación por la ya emergencia latente que estamos viviendo en esa zona. A partir de ese momento, en educación, en gobernación y en todas las instancias y en salud se articularon las comisiones, se hicieron los recorridos y el Ministerio de Educación ciertamente tuvo un desfase en anunciar, digamos, la suspensión de las clases. Fue una cuestión de horas, eso se reconoce, el presidente hizo el llamado de atención, pero ya se estaba trabajando y se continuó trabajando de tal forma. ¿No es un asunto que se tiene que coordinar con Protección Civil? Claro que sí. Claro que sí, yo creo que algo pasó en el sistema
informático o en el sistema de respuesta, digamos, del Ministerio de Educación. Eso lo reconoció nuestra ministra de Educación, pero en ningún momento se ha sido negligente, ni mucho menos. Las comisiones en el territorio han funcionado, ¿verdad? Las comisiones en el territorio han funcionado todas, el nivel departamental funcionó, dio respuesta, el nivel municipal ha dado respuesta. Si no fuese así, para el nivel de vulnerabilidad que tienen nuestros suelos, para el nivel de desatención que tienen los taludes, para el nivel de desorden en el crecimiento urbano, nosotros estuviésemos lamentando más desgracias humanas y más daños materiales. Hemos ido a las islas, hemos atendido hasta el último de los rincones en el país, seguimos atendiendo ahora, tenemos los albergues, seguimos dándole toda la atención en salud, toda la atención psicológica, toda la atención en alimentos, toda la atención en infraestructura, en agua, en higiene, en todo lo que tenemos que dar. Y ahorita pasamos al momento de la reconstrucción, al momento de ordenar, al momento de regresar, y además que nos va a tocar reparar algunas escuelas como esta de Santo Tomás, que probablemente no va a poder volver a operar en ese lugar porque estaba también construida sobre un relleno, hay una fisura realmente ahí en todo el terreno que está ahí, y esos niños han estado en grave riesgo. Afortunadamente nuestra ministra ha dicho aquí se cierra esto y vamos a tomar medidas ahí con el alcalde para reinstalar la escuela y que los niños no pierdan su finalización de año. Pasando a otro tema, Carolina, sí, que nos ocupa esta mañana, tiene que ver con el análisis del presupuesto general de la Nación. Los diputados, como sabe, están analizando este plan de gastos que el ministro de Hacienda presentó a finales de septiembre, un presupuesto con 6.426 millones, un 4.3% menor al de este año y con una brecha de financiada de 755 millones. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes han establecido en este plan de gastos y en qué se sustenta? Para luego pasar a detalles importantes. Bueno, ciertamente, como tú dices, el presupuesto de este año es una masa de 6.426.1 millones, ¿verdad? Tiene sus objetivos centrales, en primer lugar, dinamizar la economía. Nosotros creemos que debemos de ser más eficientes en la estructuración de esta herramienta de política económica. Es el primer presupuesto del quinquenio del presidente Bukele y hemos recibido la orden clara de él, el Consejo de Ministros, y nosotros que hemos estado estructurando, digamos, a detalle este documento y esta propuesta que le hemos presentado a la nación, a la población en primer lugar, y que cumpliendo la ley se la hemos entregado a la Asamblea Legislativa. Queremos dinamizar la economía nacional. El Salvador no viene creciendo, El Salvador viene a la saga del crecimiento y no se han tomado las medidas necesarias para dar los espacios, para dar las condiciones para que crezca la inversión nacional y extranjera y se pueda generar realmente las oportunidades de trabajo que necesita nuestra gente y que le permita quedarse en el país y no arriesgarse 3 fronteras y morir en el intento. Entonces, con este instrumento nosotros queremos dar un primer paso para invitar a todos los sectores a que estamos trabajando en serio para dinamizar la economía. Además, hemos puesto los énfasis en el recurso humano. Nosotros no tenemos otra riqueza, nosotros lo que tenemos es población y a esa población hay que darle salud, educación y seguridad para que se pueda convertir en una población económicamente activa, productiva, de verdad que eleve los niveles de producción. Carolina, hay aspectos de este presupuesto que preocupan mucho y uno tiene que ver con esta brecha de financiada de 755 millones y es que el total de este plan de gastos de 6.426, el 15% de este plan se va a cubrir con deuda. ¿Por qué razón? ¿A qué se debe esto? ¿O a qué se puede atribuir? Bueno, mira, primero hay que decir que la deuda es una deuda heredada, ¿verdad? El presidente Bukele tiene 0 deuda. Absolutamente a él hasta este momento, que todavía está en discusión un crédito que ha aprobado, un préstamo que ya aprobó el directorio del BCIE, y que es para precisamente detener el crecimiento de la violencia de manera integral, los 91 para el trabajo de prevención social y los 109 que se van a presentar próximamente para el equipamiento y modernización de la fuerza pública. Pero fuera de eso, esta deuda ya existente, exactamente, pero no está. Entonces nosotros tenemos 0 deuda.
Nosotros venimos arrastrando una deuda y nos han heredado casi 20.000 millones de deuda. Estos 755 que tiene este presupuesto y que forma parte de la masa presupuestaria de los ingresos y de los egresos del presupuesto es una brecha. Y realmente lo que se necesita es un apalancamiento financiero para suplir gastos recurrentes, gastos en el recurso humano, gastos de capital. Vamos a ver, en el presupuesto del 2019 se aprobó casi 1.200 millones, dentro de eso 800 para el vencimiento de la deuda. ¿Sí? Y ahí iban como 497 porque no se alcanzaba a pagar todas las pensiones, una parte del ISFA y otras cosas. Eso se convirtió en gasto recurrente y este año hay que darle también salida a esos gastos. O sea, si sumamos esos 497, que ya es un gasto recurrente y que lo heredamos, si le sumamos los 122 millones que nos acaban de incrementar en el presupuesto para aumentar el 10% del FODES, si le sumamos todo el déficit que se viene arrastrando para complementar el pago de las pensiones del ISFA, tenemos esos 755 millones. Entonces, nosotros perfectamente pudimos haber presentado un presupuesto de 43 votos, porque este necesita mayoría calificada. Pudimos haberlo presentado, pero entonces, ¿qué dejamos de pagar? Dejamos de pagar pensiones, dejamos de dar el 10% del FODES, dejamos de pagar las cosas que ya vienen acumuladas. Entonces, yo creo que la discusión debe de enfocarse de otra manera, porque nuestra deuda este año no está creciendo. Yo oigo muchísimas teorías, incluso teorías sobre el gasto, sobre el tipo de deuda, y oigo un montón de opiniones que me parecen todas muy respetables. Pero aquí estamos hablando de un presupuesto que heredamos a la mitad del ejercicio 2019, de una masa de gastos que nos han dejado rígida, porque el presupuesto está constituido 85% por bienes y servicios y salarios y solo el 15% para inversión. ¿Cómo lo cambiamos en 6 meses? Bueno, entonces también se necesitan, me imagino que estará de acuerdo conmigo, Carolina, establecer medidas para poder reducir esa deuda y que no genere tanto peso en las finanzas públicas, digamos, a lo largo del quinquenio. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de este análisis porque hay otros puntos del presupuesto que es importante abordar. Regresamos, no nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con Carolina Recinos. Ella es comisionada presidencial y estamos hablando sobre algunos puntos importantes que tiene el presupuesto general de la Nación para 2020. Un presupuesto que debe responder a las necesidades de toda la población como se establece en estos planes de gastos que diseña el Ejecutivo. Carolina, hay otro punto que me parece importante del presupuesto. Se observa una reducción en cuanto al subsidio del gas propano de 9 millones. ¿A qué responde esto? ¿Se puede entender que habrán menos personas beneficiadas del subsidio o cómo se explica? No, para nada. O sea, esto tiene que ver con una proyección basada en los precios del barril de petróleo, basada en que no queremos presupuestos ociosos. De nada nos sirve tener ahí una cantidad de presupuesto detenido cuando las necesidades son tan grandes. Nosotros no vamos a cometer el error que se cometió en el 2017 cuando de un solo plumazo se sacaron más de 100.000 familias del censo. La cantidad de población que se va a atender es la cantidad que se ha estado atendiendo siempre, la que de verdad cobra el subsidio, que son alrededor de 980.000 familias. Tenemos un subsidio calculado en 5.3, más la intermediación que hacen con el pago, etcétera, etcétera. Entonces tenemos 65.5 millones destinados para el pago del subsidio.
no estamos basados en fantasías. Las mismas calificadoras han dado la proyección del precio del barril de petróleo y lo estamos fijando en 62 para poder, poder cubrir las obligaciones que tenemos en ese sentido. Externos que podrían cambiar la situación, ¿no? De acuerdo, pero la verdad es que si para algunas cosas tomamos en cuenta lo que los organismos nos dicen, los indicativos y que nos dan, o los indicadores que nos dan las calificadoras, ¿por qué no lo vamos a tomar para esto? O sea, nosotros necesitamos basarnos y estabilizar, digamos, las fuentes de información, en este caso Banco Central, calificadoras, etcétera. O sea, el presupuesto está hecho para que cubra todo, para que garantice todo, ¿verdad? Y para que la gente sepa que hemos hecho un ejercicio basado en prioridades, en seguridad, salud, educación, y un ejercicio que por primera vez está planteando transparencia. ¿Verdad? Desde la pasada administración se señalaba un punto importante y tiene que ver con la necesidad de focalizar este tipo de subsidios, es decir, que el gobierno haga un análisis, un diagnóstico un tanto más real, más efectivo para poder otorgar el subsidio a la gente que realmente lo necesita. ¿Están contemplando ustedes medidas en ese sentido para poder establecer el subsidio, digamos, a la gente más pobre del país? Claro que sí. Los subsidios precisamente son para ayudar a quien lo necesita. Y nuestra ministra de Economía y el Gabinete Económico, porque hoy funcionamos en gabinetes que de verdad dan resultados, que no solo tienen documentos, sino planes de trabajo y metas específicas, tienen ese reto de revisar constantemente la base de datos, de procurar que el recurso del Estado, que es de la población, que no nos pertenece a nosotros, le pertenece a cada salvadoreño y salvadoreña, llegue en calidad de subsidios a quien de verdad lo necesita. Y en el caso del gas, del subsidio del gas licuado, no tenemos ninguna duda que lo que está proyectado va a cubrir a esa masa de población que lo necesita. No existe peligro alguno, todos los subsidios están garantizados. Está garantizado el subsidio de la energía y está garantizado el subsidio del transporte, quien, por cierto, este tema debemos de tratarlo y debemos de tratarlo como un tema de nación, porque se viene renovando y dando permiso desde el decreto del 2007 y no se pone en función el del 2014 y 2005, y eso nos obliga siempre a ir sacando una buena cantidad de plata. Son casi 47 millones que van este año para subsidiar el tema del transporte. Así que en todo caso, todo lo que es de ley, escalafones, subsidios, toda la estructura obligatoria del Estado está garantizada en estos 6.426.1 millones. Los escalafones, por ejemplo, de las instituciones y sobre todo el de salud, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, me decía hace unos días, hace unas semanas, que se contemplan 23 millones prácticamente, pero ¿esto va para cubrir a todo el personal de salud que tiene un escalafón o se está tomando en cuenta una parte? Porque hay que recordar que en el presupuesto 2019 se incluyeron nada más 17 millones, con unas escalas de salarios que iban solamente a cubrir a una parte de la población que tiene escalafón. Esto depende, porque la ley no establece que es el 8% para todo, la ley establece que es hasta el 8%. Entonces aquí ya serán las autoridades las que hagan las evaluaciones correspondientes. Ahí está, estoy segura que va a alcanzar y va a sobrar. Pero ¿han ustedes calculado que vaya a cubrir a toda la población que tiene el escalafón de salud? Toda la que esté en escalafón en salud está cubierta con este dinero. No tienen por qué tener ninguna preocupación. Todos van a recibir lo que les corresponde según el escalafón. A posterior, ¿se van a hacer algunas medidas de ajuste, Carolina, sobre este tema de escalafón y esta disparidad que a veces puede existir en cuanto a los salarios del Estado? Sí, lo que pasa es que este tema de los escalafones es de ley y hay que cumplirlo, pero hay que discutirlo y hay que discutirlo como nación, porque no es posible que hayan escalafones que crezcan más que la economía. En este caso el de salud crece el 8% y nuestra economía crece el 2%. Entonces esta es una disparidad que debe de ser atendida, pero todos los escalafones, en donde hayan escalafones y donde hay ley, están cubiertos por este presupuesto. Pero invitamos entonces a los diputados, invitamos a las fuerzas públicas a discutir estos temas sin enfoque partidario, con enfoque de nación. El gasto público ha sido manoseado y ha sido estando aprobado porque vienen las elecciones, porque son grupos de poder, porque son grupos de presión. Ha llegado el momento que lo veamos de otra manera.
A ver, entre los presupuestos vistos desde las instituciones, por ejemplo, uno puede observar que en el órgano ejecutivo hay un incremento del 6.8% con respecto al de este año. ¿Cómo se explica? Me decía, disculpa. En el presupuesto de Casa Presidencial, por ejemplo, del órgano ejecutivo. Ah, bueno, claro que sí, porque ahora se está incrementando, por ejemplo, una transferencia para el INDES, casi de 7 millones, para las federaciones deportivas, para este tipo de apoyos que se le están dando a los deportistas. Pero en realidad el presupuesto de Casa Presidencial tiene una disminución grande en plazas laborales. O sea, tiene 412 menos plazas laborales. Su crecimiento es de inversión, no es de gasto, ¿verdad? Es de inversión pública, porque se van a hacer otras obras, porque además se está garantizando lo de la juventud, porque además se está garantizando que funcione el tema deportivo, por ejemplo. Pero en general, en el gasto, nosotros venimos de 7.5, que representa el gasto corriente, y en este presupuesto lo tenemos en 6.8. Y en gastos de capital sí estamos incrementando. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos disminuyendo el gasto corriente y estamos aumentando la inversión pública, que es lo que nos manda la ley de responsabilidad fiscal. Y ciertamente estamos bajando levemente la deuda de 70.13 a 70.2, pero la estamos bajando y estamos manteniendo el déficit. Ni estamos aumentando el déficit, ni estamos aumentando la deuda, y sí estamos bajando el gasto corriente. Y en miles y en millones de pasar de 7.5 a 6.8 es bastante. O sea, el esfuerzo de eficientizar el gasto del Estado lo estamos haciendo. Pero sobre todo, yo quiero referirme a las novedades que trae el presupuesto. En primer lugar, la eliminación de la partida de gastos reservados. Hay quienes dicen que ya la habían transparentado, que ya estaba ahí. Sí, pero ahí estaba y ahí se miraba y no se sabía qué era. Y venimos de 70 millones anuales del periodo 2009, luego en el anterior al nuestro de 30 millones, y el presidente dice ahora disminúyanlo a la mitad. Estamos a 17 millones que son para gastos de la OIE, y siempre van a haber gastos de inteligencia del Estado. ¿Qué tanto se van a poder transparentar estos gastos de la OIE? Van a ser auditables, y el presidente ya dijo son auditables. Y eso lo vamos a ver nosotros en el ejercicio. No hay que comer ansias en este sentido, hay que darle el valor que tiene el hecho de que se acabó el abuso de los recursos del Estado, se acabó la corrupción en la aplicación de estos fondos. Ya no van a haber collares, ya no van a haber compras de vestidos, ya no van a haber tratamientos muy personales. Se está dirigiendo a gastos de inteligencia del Estado. Carolina, en ese sentido hay señalamientos que dicen, bueno, sí hay una reducción de lo que se puede reflejar el presupuesto en cuanto al organismo de inteligencia del Estado de 17 millones, cuando este año se contemplan 32 millones, pero hay un incremento a otras partidas presupuestarias de Casa Presidencial. ¿Cómo se explica eso? No es cierto, no es cierto. Ya te explicaba que una de las partidas que está ahí es la transferencia que se le va a hacer al INDES para las federaciones y el costo de atender a los deportistas. Cuando se revisa el presupuesto, tú puedes ver que todo está transparentado hacia inversión, ¿verdad? No hay bolsas negras, porque escuchaba yo que decían bolsas negras, no sé dónde sacan eso, me imagino del caso que está en la Fiscalía, en el que está relacionado precisamente el uso abusivo de la cuenta de gastos de reservado. El presupuesto ahí está. Yo invito a la población que lo miren. El presupuesto no puede ser discutido entre cúpulas. El presupuesto no es de secretarios generales, el presupuesto es de la nación y es de la población. Ahí está en línea, hay que verlo, hay que discutirlo. Este no es un instrumento así, todo misterioso. Está destinado a garantizar que la violencia mantenga esos niveles de disminución que ha alcanzado. Se está garantizando que esos 100 millones, esos 100 dólares que el presidente le prometió a los policías y a la Fuerza Armada estén garantizados. Está garantizado el bono de alimentación, está garantizado que toda nuestra fuerza pública tenga dignidad. Se ha elevado a 1.039 millones, fíjate,
el presupuesto de educación por primera vez y se van a destinar casi 29 millones para reparar escuelas. Yo te decía hace un rato, una escuela en un lugar que se está cayendo, escuelas que no tienen techo, escuelas que no tienen baño, no las vamos a poder resolver todas, pero ahí vamos. Y por primera vez, fíjate, en salud se está destinando el 100% para el medicamento. Entonces, los énfasis del presupuesto están claros, no se está dejando a nadie sin presupuesto. Toda la contribución especial se está destinando a seguridad, todas las otras carteras tienen cubiertos sus gastos y además su inversión pública, 1.243 millones en inversión pública. O sea, este presupuesto está para que sea aprobado. Si los diputados no quieren que haya educación, incremento en educación, que nos digan. Si no quieren que haya incremento en medicamentos, también que nos digan. Carolina, si no quieren que haya seguridad, también que nos digan. Pero claro, me gustaría al regresar preguntar algunos puntos de este presupuesto, sobre todo los incrementos que tiene en cuanto a educación y salud. Regresamos en breve, no nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con Carolina Recinos, comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno. Carolina, tenemos poco tiempo para hablar del presupuesto. Ojalá que más adelante tengamos oportunidad de seguir conversando, pero sí me gustaría cerrar con una pregunta, y es que si este plan de gastos, con toda la composición que tiene y las prioridades que el gobierno ha establecido en diferentes áreas y las modificaciones que tiene con respecto al de este año, ¿cumple con lo establecido con la Ley de Responsabilidad Fiscal y por qué? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque nosotros estamos manteniendo el déficit y además estamos reduciendo la deuda. Eso en primer lugar. Segundo, mira, nosotros estamos apostando al crecimiento. Hay gente que dice, miren, ellos están hablando de incorporar inversión. Y yo creo que en vez de tener esas expresiones, lo que hay que hacer es trabajar todos juntos, porque el crecimiento económico le conviene a todos. Nos conviene a cada uno de los salvadoreños. La disminución de la violencia nos da beneficios a todos, Wendy. O sea, entonces, partamos de lo siguiente. Estamos cumpliendo la ley, estamos enfocando el gasto a donde tiene que ser, lo estamos disminuyendo, estamos elevando la inversión y estamos destinando recursos a las prioridades centrales, a nuestro recurso humano y a nuestra fuerza pública. Estamos aumentando las plazas en los penales para que haya control. ¿Tú sabes cómo encontramos los penales? Al haberse tomado el control de los penales, disminuyó dramáticamente el tema de la extorsión, el tema de los asesinatos. Entonces, vamos en la línea correcta. Hemos disminuido, en agosto ha sido el mes con menos violencia. Este trimestre va a ser mucho menor que el año pasado. Entonces debemos de sentirnos seguros, debemos de sentirnos confiados. La población que es a la que va dirigida este presupuesto debe de estar convencida que hemos hecho un ejercicio transparente con enfoque de desarrollo social. Le pedimos entonces a la Asamblea Legislativa que no dilate esto, que dé un mensaje de estabilidad, que deje de estar crispando el país, que deje de estar retando a la misma población. Yo creo que el mensaje del 3 de febrero fue claro, hay que hacer cambios, hay que actuar distinto. Esos círculos de poder que se niegan a cambiar, digamos, la forma de hacer política, le pueden hacer mucho daño al país. Estamos encaminados a darle un país seguro y a darle un país estable a la población. Bien, con esto cerramos. Carolina, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, te agradezco muchísimo. Perfecto. Te agradezco muchísimo. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de República. No nos cambie.